Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Protección Preventiva, su centro que les indica los beneficios de culturizarse, así como evitar el ser vulnerables ante cualquier evento ocasionado por el ser humano. El día de hoy vamos a tratar un tema por demás importante, importantísimo. Cafres al volante, cafres, chofis, choferes, chapiretes, como les apodan o les dicen en algunos lugares. Aquí en Veracruz, pues, choferes, operadores de vehículos automotores. Pero cuando todos conducimos algún vehículo automotor, ¿nos convertimos en cafres? No. Vamos a ver el por qué se dan estos hechos, por qué tanto accidente, por qué el desconocimiento de la cultura vial, por qué el vehículo de repente se queda parado echando humo o vapores. Vamos a iniciar con ese tema bien importante y algo bien importante. No vamos a omitir el mandarle saludos a nuestra gente bonita que siempre se conecta. Y a quien está de manera presencial les agradecemos que estén con nosotros, pero quien se encuentra por las diferentes redes les agradecemos su apoyo y presencia en línea, aunque sabemos que están. Saludos a la doctora María Sandra, Héctor Noguera, que siempre están con nosotros, un afectuoso saludo, así como a varios doctores, maestros en Derecho, a Rocío Medina, que siempre está con nosotros, es una de nuestras principales fans. Todo el tiempo está conectada con nosotros viendo nuestros talleres. Agradecidos por su presencia, así como los diferentes países que también ya están conectándose y nos han hecho preguntas y también interactuamos con ellos. Bienvenidos a todos ustedes a Protección Preventiva. Iniciamos con cafres al volante. Es bien importante que sepamos por qué les apodan cafres, de dónde viene esa palabra, qué significa y por qué cuando alguien que en apariencia es normal y de repente se sube al vehículo, toma el volante, lo prende, de inmediato cambia su psique. Nos vamos a dar cuenta que es porque no tiene poder en las demás personas, no puede controlarlas, sea su familia, amigos. Y lo único que puede controlar es un vehículo automotor, pero en apariencia, porque el vehículo automotor tiene un torque, tiene caballos de fuerza, tiene un poder de arranque, y las personas cuando pierden el piso, perdiendo cordura, educación vial, y así como la nula o falta de motricidad y reflejos para conducirlo, ocasionan pérdidas, daños y pérdidas, no solo materiales, también de vidas, e incluso pueden perder la vida ellos mismos que van operando o conduciendo un vehículo. Ahorita nos vamos a dar cuenta del seguimiento que hice para que diéramos este taller y por qué los cafres deberían ser sujetos a exámenes psicológicos, toxicológicos. Vamos a ir viendo el porqué. El kafir es un adjetivo que proviene del vocablo árabe kafir y que significa incrédulo o bárbaro, cruel, animal, bestia, selvático, patán o inhumano, pero básicamente salvaje. Qué curioso cómo etiquetan a las personas que manejan sin precaución en las avenidas, en las calles. Un kafir es una persona que teniendo una escuela primaria a 100 metros, le mete todo el acelerador, cambia la velocidad y la aumenta. Ese es un cafre, no tiene respeto por la vida del peatón, del transeúnte. Es cierto que en varias ciudades el peatón también es irresponsable, no se fija antes de cruzar la calle.
Precisamente existen puentes peatonales para que las personas que utilizan la vía pública por ahí puedan pasarse de una avenida o de una calle de manera segura. Pero la gran apatía, la falta de educación y sobre todo la irresponsabilidad de querer cruzarnos a media calle sabiendo que son vías rápidas, y es donde los cafres pues hacen uso de sus actividades, ¿no? De sus actitudes o destrezas como choferes rápidos, choferes que conocen la calle. Debemos tomar en cuenta que en esa ciudad las calles están muy accidentadas. Hay agujeros por todos lados, coladeras destapadas, topes. No es posible circular aquí como en otros países, que hay freeways, que hay carreteras bonitas, sin agujeros, el balizamiento está perfecto. Entonces un vehículo aquí en esta ciudad está totalmente averiado, accidentado. En determinado momento puede tener una falla, amarrarse una llanta delantera por valeros, etc. Eso ya es cuestión de manejo preventivo y ocasionar un accidente. Pero lo importante es que el cafre, al aumentar la velocidad cerca de una escuela primaria, puede arrasar con varios niños, como ha sucedido. Lo han hecho con ciclistas, incluso en carreteras, donde hay carretera, bueno, carril de alta velocidad, carril de alta, carril de media y carril de baja. Han arrasado con ciclistas en donde varios de ellos han perdido la vida, otros han quedado hospitalizados y con una lesión permanente de por vida. El cafre, pues sabiendo de sus actitudes e irresponsabilidad, en algunas ocasiones ha huido. Al darse a la fuga, pues no hay responsable, aunque las autoridades se abocan a darle seguimiento, quién fue quien traía la unidad. Pero bien, debemos evitar ese tipo de situaciones. Entonces lo que nos dice el significado de cafre, que es salvaje. Una persona salvaje que anda a bordo de un vehículo automotor. Ejemplo, no solamente los conductores de vehículos particulares. El cafre principalmente va enfocado, sin atacar a nadie, al servicio público en esta ciudad. Tanto camioneros como taxistas toman las unidades como si fuera lo último que van a hacer en la vida. Manejan de una manera ofensiva y de alto riesgo. Ni siquiera se han documentado, ni siquiera se han preparado para el manejo defensivo, ofensivo y mucho menos un manejo de alto riesgo. En el manejo de alto riesgo sí indica el meterle velocidad a un vehículo, sí indica bajar dos llantas, el saber por qué se baja la llanta del lado derecho delantera, por qué la del lado izquierdo trasera. Ahí sí aplica en un manejo de alto riesgo. Pero esas maniobras no se utilizan para un conductor normal, menos en un autobús o en un taxi, que son para servicio al público. Y ellos, desconocedores, o si lo saben, hacen como que lo ignoran o que no pasa nada al traer una unidad que en primera contamina, echa humo como si trajeran diésel. Traen un escándalo en el vehículo, con el mofle, con la compresora de frenos, que ponen en riesgo la vida de las personas que van a bordo. Y lo peor, le imprimen velocidad, jugando carreritas en la vía pública, poniendo en riesgo tanto viviendas, negocios, así como la vida de las personas. Prueba de ello es que el exceso de velocidad en este camión pues ocasionó lesionados, pérdida de vidas y daños materiales. Las autoridades han sido claras, muy claras sobre ese sentido, de que debemos respetar los límites de velocidad, y nos damos cuenta que cuando salimos de viaje y tomamos un autobús, este tiene especificado a la vista de todos y claramente no más de 90 kilómetros por hora. En cuanto el operador le imprime 95, 92 kilómetros, la alarma sonora se activa, alertando al chofer y a los pasajeros, que ellos mismos dicen al chofer: estás rebasando el límite, para que baje un poco. En ellos es muy poco que se den los accidentes por exceso de velocidad, pero en estas ciudades como Veracruz, como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas, que se pasan topes, se pasan hoyos, no respetan los límites de velocidad, se suben a las banquetas, incluso golpean vehículos y se dan a la fuga, atropellan personas y no se paran a ver qué sucedió. Se dan a la fuga
tratando de evadir su responsabilidad. Pero bien, prueba clara de lo que pasa cuando somos cafres al volante y no pudimos controlar la unidad, porque el exceso de velocidad no nos lo permitió, y aparte porque no nos preparamos para ese trabajo. Todo trabajo es digno, todo. Cualquier trabajo que nos deje remuneración limpia, sin meternos en problemas, es bendecido y aparte es digno. Pero cuando hacemos mal uso de nuestro empleo, de nuestro trabajo, y ocasionamos pérdidas de vidas, ya nos damos cuenta que no estábamos preparados. Nunca tomé el curso de manejo, nunca me dijeron que tenía que revisar las llantas, el dibujo, nunca me dijeron nada. Y aparte yo lo único que quería era generar dinero. Como buen cafre, me trepo a la unidad, la prendo y a correr. ¿Qué pasa con esas personas que en cuanto toman un volante se transforman? Males psicológicos, empezando por ello. Quieren demostrar un poder que no tienen, toman actitudes que no son las propias. Al tener un vehículo, y lo tengo documentado y con diapositivas, sacan la mano haciendo uso de poder, ofendiendo al conductor que tienen al lado, a la izquierda, a la derecha, tocando el claxon, aventándose en reversa como si fueran muy diestros en el manejo de las unidades. Pero bien, no es más que falta de educación y cultura vial, y lo principal, la raíz, que es la casa, ¿verdad? Esto se maneja por imprudencia y nulo conocimiento de la educación vial. Es bien importante la concientización en el transporte público, ya que los operadores de esos vehículos no están preparados para llevar tantas vidas en sus manos, y contrario a ello, juegan carreras, se pasan altos, pelean por el pasaje, y lo peor, no traen documentos que acrediten que son aptos para conducir estas pesadas unidades. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa cuando no traemos documentos. Cafres al volante, cuando avientan el vehículo, al motociclista, a una persona que trae un vehículo compacto no se los avientan. Sea peatón, también, ellos no tienen el menor empacho en detenerse. Así sea una persona adulto mayor, ellos lo que quieren es correr, agarrar pasaje y cobrar, y les avientan el carro, la unidad. Tengo varias rutas que pues son las que más accidentes tienen constantemente. Se ven en la avenida Díaz Mirón echando carreritas. Ya ha habido atropellados por esos hechos, y continúan con la línea de correr siendo cafres, ¿no? Siendo chapiretes. Se debe regular a los operadores de camiones, de transporte público y taxistas, y con gran tristeza vemos que los accidentes son constantes por camioneros y taxistas, y bueno, y eso es cierto, que los oficiales de tránsito, de transporte público, solo los detienen para pedirles mochada, aunque no traigan documentos. Si checan los documentos y se paran detrás de la unidad, ahí el chofer es el que se baja a entrarle. Prueba clara de ello, que enfrente del Cricri y a la altura de Díaz Mirón, donde estaba la muñeca esa que quitaron, Blancanieves, ahí se paran los motociclistas y los de transporte público, sin hacer otra función más que parar vehículos para que le entren. Qué tristeza, de verdad, como servidores públicos. Yo creo que ellos deberían de ser evaluados con los sistemas que se están llevando a cabo de confiabilidad, para ver si son aptos y que puedan andar en la vía pública. En lugar de que conminen al operador, al conductor, a que se ponga el cinturón, que no hable por teléfono, de inmediato lo detienen, le quitan licencia, tarjeta de circulación o piden la grúa. Qué tristeza, de verdad, que el transporte público, que trae muchas vidas en sus manos, sea detenido, aún sin cometer infracción, solo para pedirle la mochada. Qué tristeza por los servidores públicos de transporte público, que deberían de checar que las unidades estén bien, que el operador cuente con todos sus documentos. Solo se paran en la parte trasera a que el operador les dé su lana. De verdad que es triste. Pero bueno, aquí vemos cómo se bajan a entregarles la mochada. Y hay un montón de datos y documentos y fotografías donde, pues para no ventilarlos, pero pues es sabido, ¿verdad?
¿Por qué hay cafres? ¿Por qué hay cafres manejando vehículos que ni siquiera conocen el funcionamiento de todos los aditamentos que traen? Nunca ponen direccionales para pasarse a otro carril, mucho menos para dar la vuelta. El hecho de traer una unidad implica responsabilidad, y más cuando transportamos vidas, pasajeros. Pero bien, al saber que son detenidos y se mochan con una cantidad de dinero, ya pueden seguir corriendo. Después de que le entraron, porque los detienen por exceso de velocidad, le entran y salen destapados, al fin ya le entraron por las calles frente a las escuelas y hospitales, poniendo en riesgo la vida del transeúnte, incluso la de ellos mismos. Ante un impacto de arriba de 70 kilómetros por hora, las unidades, las especificaciones del fabricante son aptas para salvar vidas, pero en esas unidades tan pesadas no hay rompeolas en el interior, el peso se va hacia adelante e incluso el mismo operador puede quedar aplastado ahí. Cuando nos volvemos cafres particulares, la gran falta de educación por ese señor que ya es un adulto, una persona que se lo podríamos creer alguien inexperto, alguien que inicia sus primeros movimientos en un volante. La gran falta de educación, dando cerrones, rebasando y todavía haciendo señas obscenas al otro conductor. Obviamente falta de educación, ¿verdad? Siempre hemos hablado que los 3 tipos de educación que tenemos son casa, escuela y sociedad. Pero la educación principalmente viene de casa y por nuestra madre. Algunos nacen en probeta y cometen tropelías, como ese tipo de señores que al tomar un volante se lo avientan a quien sea, no tienen el menor respeto por la vida de los demás. ¿Qué requisitos deberían de pedirle o son los básicos para que una persona, un chafirete, utilice o un camión o un taxi? Bien, examen toxicológico debería ser primordial y lo brincan. El examen de manejo, con que ellos digan que saben manejar, les otorgan la licencia, una lana y les dan la de transporte público. Deben de conocer sobre manejo preventivo, sobre manejo defensivo, principios básicos de mecánica, así como aprobar el examen de manejo. Luego ni se presentan y obtienen la licencia. Estamos en México, sabemos que todo aquí es dinero, pero en ese caso donde van de por medio las vidas de muchas personas, desde niños hasta adultos mayores en los vehículos pesados de transporte público, es un riesgo para personas de 18, 20, 22 años que anden conduciéndolos a exceso de velocidad sin el menor recato, sin la menor precaución y sobre todo exponiendo las vidas de todas las personas que traen. Sí se deberían aplicar a conciencia este tipo de exámenes para que ellos obtengan su permiso o licencia para poder conducirlos. Los grandes males psicológicos que tiene una persona y cuando conduce los desfoga. Exceso de ruido, rechinidos de llantas, vueltas sin avisar, frenones, reversazos y gritos. Hay personas que definitivamente no deberían subirse a un vehículo, no deberían tenerlo, y no porque no tengan capacidad económica, sino porque están enfermos, son un peligro. Si alguna persona enferma sufre alguna agresión y tiene enfrente a la persona que la agredió o con la que fue la situación, es fácil que le aviente el coche, y lo hacen, incluso tengo videos. Aquí en México se etiqueta que la mujer no sabe manejar. Incluso hacen alusión con calcomanías, con comunicados donde dicen peligro mujer al volante. Así le ponen sus calcomanías y cuando un vehículo va delante de nosotros hacen el comentario, oye, ¿ya viste que se está metiendo entre 2 carriles? El comentario es, ha de ser mujer. Avanzan y efectivamente es mujer, pero no es porque esté manejando de manera ofensiva o de alto riesgo, o sea, cafre. En las encuestas que tenemos, las mujeres son
más precavidas que el género masculino para manejar una unidad. No le meten el acelerador a fondo. Sí es cierto, deben de prepararse más para un manejo correcto. Eso no lo va dando la práctica, pero la mujer sufre menos accidentes, daña menos sus unidades. Los recargones, llegues o besitos entre automóviles que se dan son por imprudencia, por descuido, ya que van en el teléfono. Pero la mujer es excelente conductora. Prueba de ello que traen camiones, camionetas, trailers. Esas traileras me daría mucho gusto que les dieran una clase de manejo a los chafiretes o cafres al volante que andan en el servicio público. Entran de las carreteras mexicanas a las carreteras estadounidenses, manejando trailers pesados con producto, con plancha. Y ellas no las etiquetan como que es vieja, mira. Por el contrario, viene la discriminación, ¿verdad? Pero bueno, ese tipo de personas son las que ocasionan accidentes y hacemos la comparativa con las mujeres que dicen que son las que más problemas tienen, que no saben manejar, pero curiosamente se dan menos accidentes cuando la mujer trae el vehículo. Chequeamos el vehículo de un hombre y de una mujer, el vehículo de la mujer está limpio. Cuenta con sus niveles de aceite, de anticuerpos, bueno, hasta más aceite, porque ellas le echan y no conocen bien el tema de la mecánica. Unidades limpias, unidades no tan golpeadas o maltratadas como nosotros las traemos. En un descuido total, lo único que queremos es meter el acelerador. ¿Realmente sabemos qué es manejar a la defensiva y ofensiva? El gran desconocimiento no nos exime de responsabilidad. El que no sepamos qué va a pasar no quiere decir que no tengamos culpa. Precisamente aquí en estos hechos de tránsito se maneja el delito imprudencial, que se puede dar desde un golpe hasta un homicidio. Ahorita lo vamos a ver. Al tomar un automóvil, tenemos en las manos la vida de muchas personas, incluso la nuestra. Nadie cheque el vehículo antes de usarlo. Esto debe ser el manejo preventivo. Checar el aceite, el anticongelante, checar que las llantas estén infladas, subirnos, frenar, echarlo a andar, frenar y que funcione adelante. No lo hacemos. El manejar ofensivamente es una clara muestra de falta de educación vial. El manejo defensivo preventivo indica que nuestra unidad debe estar en óptimas condiciones para funcionar. El preventivo. Pero ¿qué pasa cuando manejamos de manera ofensiva? No hay que gritarle pedradas, ¿sí? No es decir palabras altisonantes, no. El manejo ofensivo, como lo dice la palabra, es ofender a otro. Ofender aventándole el vehículo, agredirlo, no verbalmente, por medio de un vehículo mecánico. Quien conoce de manejo ofensivo sabe que estas técnicas se utilizan en la policía y en nuestros cuerpos armados. ¿Por qué? Porque se llevan a cabo operativos de manejo ofensivo y de alto riesgo, pero cuando los queremos meter a la vía pública, con un vehículo o con un camión, por desconocimiento vamos a tener problemas, porque ni siquiera sabemos en qué momento acelerar, en qué momento dar vuelta, en qué momento frenar. Quien cree que conoce el manejo ofensivo, está mal. Si alguien que estuvo en algunos cuerpos policíacos a nivel federal, o en alguno de los honorables cuerpos armados de México, sabe que ahí sí se dan las prácticas y los adiestramientos para que podamos aprender el manejo ofensivo y de alto riesgo, pero no en la vida civil. Las calles no son para manejar de manera ofensiva o de alto riesgo, como lo hacen los cafres, los chapiretes. Los taxistas traen unidades pequeñas. Ellos no son respetuosos de la vialidad, no son respetuosos del transeúnte, imponen condiciones, meten velocidad, no son respetuosos para nada de si hay un niño o una escuela. Lo que ellos quieren es ganar pasaje. Por eso se les etiqueta como cafres, que significa salvaje, como vimos a un inicio. El manejo ofensivo y de alto riesgo indica que tengamos accidentes e incluso la pérdida de la vida, y que a su vez arrastremos con bienes ajenos o con vidas que se encontraban ahí paradas. X, niño, niña, señora, señor.
Ese tipo de accidentes son ocasionados, hay un delito ahora cuando nosotros ingerimos bebidas alcohólicas y tomamos un vehículo, ya no lo etiquetaron en el código como manejo temerario, pero el hecho de conducir un vehículo alcoholizado me exime de responsabilidad al tener un accidente y al lastimar a alguien. No, por el contrario, en varios lugares el conducir alcoholizado es un delito, como en el Estado de México. Quien conduce un vehículo automotor, de inmediato los oficiales de policía lo bajan y lo canalizan a un cerezo, a una prisión. Aquí en Veracruz es el manejo temerario. Pero bien, estas personas se creen más hábiles porque el alcohol aligera sus reflejos, según ellos, ven mucho mejor, tienen mayor motricidad, no tienen temor a los límites de velocidad y le imprimen el pedal del acelerador, ocasionando ese tipo de accidentes. Sabemos que el alcohol retarda nuestros reflejos, hace que la lengua se entorpezca, así como los sentidos, y subirnos a un vehículo. Exponemos primero si llevamos a alguien dentro y exponemos a las personas que están en la vía pública. Pero hasta que no nos metan por el tuétano, por las venas, por el cerebro, que debemos manejar de manera preventiva y que debemos respetar la vía pública, esos eventos van a seguir dándose. El manejo defensivo, en términos generales, podemos decir que es una estrategia de conducción que tiene el objetivo de reducir accidentes. Cuando conocemos de la vialidad y de nuestro vehículo, los accidentes bajan. Accidentes de tránsito y su impacto. Ese consiste en conducir estando atento a los errores de los otros conductores para poder anticiparse y así poder tomar decisiones que eviten algún incidente. ¿Cómo es eso? Bien, el conductor tiene que estar muy atento a lo que está. Atento a lo que está, claro, al volante, al vehículo, a las distancias que tiene entre carril y carril. Ahí nosotros tendremos un manejo defensivo, siendo respetuosos de los límites de velocidad y de las distancias que hay entre vehículo y vehículo. Cuando nosotros rompemos esa línea, ya nos estamos convirtiendo en cafres, porque queremos manejar de manera ofensiva. Ofensiva es agredir al otro que tenemos al lado. Personas, bueno, es una diapositiva caricaturizada, donde ambos dos están peleando. Uno está en medio de dos carriles y aún así se pone a ofender a otro que ya también está enfermo igual que él, responde a sus ofensas, a sus gritos. Precisamente por eso las autoridades, al otorgar algún documento para poder conducir, deberían sujetarnos a estudios exhaustivos, toxicológico, psicológico, de conocimientos sobre mecánica, de manejo preventivo. Personas que no deberían tener licencia. Nosotros tenemos etiquetados a cuatro técnicas de manejo defensivo. Una de ellas es la visión, que es una regla básica que consiste en tener la vista en constante movimiento. ¿Cómo en constante movimiento? Claro, tenemos el parabrisas y siempre tenemos que ir viendo al frente. Del de atrás no me cuido, el de atrás me tiene que cuidar a mí, yo tengo que cuidar al de adelante. Yo voy viendo hacia el frente, pero tengo retrovisores laterales, lateral derecho, lateral izquierdo, y mi retrovisor central que indica que la vista va hacia atrás. Eso nos indica una de las técnicas de manejo defensivo. La visión, la prevención, no es más que anticiparse a los peligros que se puedan presentar. Si yo voy en mi carril visualizando a los otros vehículos y de repente uno se mete sin avisar, sin prender su direccional, me va a dar tiempo a frenar y permitirle que entre. Pero cuando yo me arriesgo a manejar ofensivamente, no le voy a permitir y le acelero para no darle permiso de que entre, ahí ya me impactó. Nosotros debemos ser conscientes que no todos tenemos la misma formación, la misma educación vial, y de que va a haber locos, va a haber gente no apta para manejar, va a haber enfermos a bordo de un volante, claro que los va a haber.
está en nosotros evitar que nos choquen o lleguemos a una situación mayor. Importante la distancia, debemos tener espacio para poder frenar. Se maneja que a 90 kilómetros por hora un vehículo tarda de 15 a 17 metros para hacer alto total. Y es cierto, de 90 a 100 kilómetros es muy difícil que hagamos alto total si tenemos a una persona, si tenemos a un motociclista o a un ciclista. Si antes de que me tome el alto le meto velocidad y de repente veo una patrulla, me voy a detener y ya me llevará la persona y el vehículo que va cruzando. Debemos ser conscientes. El dominio humano es tener excelentes reflejos, excelente motricidad para conducir, para hacer los cambios si nuestro vehículo es manual o estándar, pero también no por el conocimiento que tenga yo del manejo del vehículo, voy a hacerlo de manera ofensiva o de alto riesgo, como ya lo manejé. El manejo ofensivo y de alto riesgo solo se maneja a niveles federales, no en las calles de las ciudades como aquí. Hablamos que quien menos accidentes tiene, quien menos los ocasiona. Sí, a veces por la lentitud con que manejan, alguna falta de practicidad, la mujer, pero curiosamente sus vehículos están bien. Siempre se les ofenden porque van lentas, porque son imprudentes, pero sus vehículos están completos. Y ellas no sufren accidentes. Ellas reciben ofensas, incluso se las mienta, ¿no? Porque vieja tonteras, los gritos que les hacen, pero sus carros están bien. Y ellas no llegan a hospitales por eventos de tránsito en manejo ofensivo de alto riesgo. Va tranquila a su casa con su familia. A ella lo que le interesa es llegar bien. Contrario al que maneja de manera ofensiva. Contamos con un elemento más en el manejo defensivo, que es la actitud. Manejamos en el anterior que había visión, espacios, distancia, ¿verdad? Una constante visión sobre el frente, pero aquí también la actitud, que es bien importante. Nada pierdo con permitirle el paso a una camioneta, a un camión, a un operador de vehículo. Nada pierdo, con buena actitud dejarlo. Algunas veces no sabemos si esa persona ya tuvo un problema atrás y sacó un machete, un tubo, una pistola. Y yo lo empiezo a agredir con el claxon y me le cierro. Ahí, ¿qué podría pasar? Cafres al volante, agresivos y con males psicológicos. Debemos tener preparación, visibilidad, comunicación, el espacio para poder frenar, conducir y sobre todo una excelente actitud, una actitud de ser humano que comprende, ¿verdad? Que a lo mejor tiene prisa y pues métete. Me pongo a agredir o saco un arma de fuego y ahí quedamos. Lo que manejamos es el manejo defensivo, ponernos el cinturón, checar las llantas, checar que el vehículo camina adelante y frene, lo echamos hacia atrás, frene. Nadie lo hace. Nos subimos al vehículo olvidando lo primordial que es el manejo preventivo. Lo prendo, checo si las luces prenden bien, si las direccionales, si mis stop, me fijo si tiene el nivel adecuado de aceite, de anticongelante, que no haya cables sueltos. No lo hacemos. Tenemos la llave del vehículo, la metemos a correr. Eso ocasiona accidentes. Las mujeres pues tampoco lo hacen, pero por lo general llevan sus vehículos de manera constante que lo revisen. Y como lo manejé hace rato, son las que menos accidentes sufren. El manejo defensivo y su finalidad se define como un conjunto de habilidades que te permiten defenderte de la probabilidad de un accidente causado por un chapirete o un cafre, por factores externos, ya sean naturales o provocados por el hombre. Por lo general, no son eventos naturales. Un fenómeno natural puede ser hidrológico, meteorológico. Hidrológico, que exceso de lluvias, y derrapemos si vamos a exceso de velocidad. Pero cuando es ocasionado por un cafre al volante, es por su impericia y por su imprudencia, que nos choque, que nos voltee e incluso que nos mande a un hospital. Aquí el manejo defensivo debe estar bien claro para los que traen vehículos en los cuales transportan gente, servicio público.
Cuando nosotros preparamos a alguien de nuestra familia en el uso del vehículo, tenemos que enseñarle lo primordial, el manejo preventivo, checar la unidad que vamos a tomar, como lo manejé y lo repito, líquido anticongelante, el nivel de aceite, las llantas deben de tener su calibre adecuado, el vehículo debe prender, apagar, frenar, jalar a la derecha, a la izquierda. Cuando nosotros educamos a alguien de nuestra familia de manera correcta, vamos a tener la seguridad de que no va a haber riesgos o accidentes y no tendremos la preocupación, se llevó el carro, ojalá y no se aloque y le meta velocidad, fue una fiesta, ojalá y no tome y haga mal uso del vehículo. Debemos concientizar a quien utiliza vehículos para que no incurran en esas actitudes. Obviamente todos conocemos a nuestra familia, ¿verdad? Sabemos quién maneja y de qué manera lo hace, pero cuando nosotros enseñemos, hagámoslo de manera profesional. Manejo defensivo y preventivo. La forma más común de un manejo a la defensiva es la acción de conducir para reaccionar a un riesgo real en el tránsito. ¿Cómo es eso? Que un manejo defensivo nos va a hacer que evitemos algún choque, algún evento de que alguien se nos atraviese, una bicicleta, una motocicleta. Evitar eventos de tránsito. Ahora bien, el objeto principal del manejo preventivo es evitar que ocurran incidentes de tránsito. O sea, cualquier evento de tránsito con potencial para causar daños físicos o materiales. No meterle a fondo al acelerador en trayectos cortos, menos hacerlo donde hay escuelas, donde hay menores de edad. Los niños son eso, niños, no tienen la conciencia de un adulto, la prevención. Ellos corren, salen felices de su escuela, el papá o la mamá en la otra acera y ellos sin fijarse corren con su familia. Pasa un cafre por ahí, exceso de velocidad y acabó con una vida de un pequeño o una pequeña. Hay que concientizarnos. Adultos mayores atravesándose y dos menores de edad. La cortesía no indica que seamos tontos, de verdad. Por el contrario, nos habla de buena educación, no solo familiar, sino buena educación vial, siendo respetuosos de las personas que transitan por la vía pública, aunque sabemos que muchas veces ellos lo provocan. No atraviesan las calles por la esquina como debe ser, no suben a los puentes peatonales, se atraviesan por el medio de la calle y pues ahí llega el cafre y se los lleva. El manejo ofensivo y defensivo. Ese es un tema bien bonito, ¿eh? Para el manejo de alto riesgo, ofensivo, se tienen que echar a perder mínimo 3 vehículos para que aprendamos de manera correcta cómo utilizarlo ante eventos de fuga, de traslado de personas, pero aquí solamente vamos a hablar del manejo ofensivo y defensivo. La conducción defensiva consiste en anticiparse a las situaciones. Por eso siempre debemos de estar viendo al volante, tener el volante bien asegurado y viendo por el parabrisas cualquier fenómeno, cualquier situación que se nos vaya a atravesar. Hablamos de fenómenos naturales, no son tan graves si no rebasamos el límite de velocidad y nuestro vehículo está bien. Lo que más daño nos causa son los fenómenos causados por el hombre. Entonces, estas son unas técnicas que permiten al conductor depender de su propio comportamiento para evitar cualquier tipo de riesgo. Si un operador de vehículo está preparado para evitar que lo choquen, antes de que la persona le aviente el carro, él ya frenó, evitó el accidente. Si una persona conoce su vehículo y sabe respetar la vialidad, no va a tener accidentes. Va a ser una persona con un vehículo completo y sobre todo él y su familia viajarán seguras. Eso cualquier conductor puede ponerlo en práctica, siendo respetuoso de la vialidad, de las calles, y más sabiendo que hay agujeros, y que cuando llueve esos agujeros se tapan con el agua
menos se puede utilizar un vehículo con alta velocidad. Pero bueno, los cafres no solo se dan en los taxis o en los camiones. Qué curioso, a veces dicen que van a una emergencia y andan en exceso de velocidad y de repente a 4 calles ya están estampados y se detectan con bebidas alcohólicas. Ya manejamos que el alcohol entorpece los sentidos, los alenta y pues por ende ocasiona pérdidas, ¿verdad? En este caso, pues no solamente los conductores civiles lo hacen, también algunos cuerpos policíacos ocasionan accidentes. El hecho de portar un uniforme, de traer una unidad, no indica que la vía pública sea preferencia para ellos. Una cosa es avenida que tiene preferencia y otra que esta avenida es mía y no permita que alguien se meta. Eso es algo que nosotros no entendemos muy bien. Sí, es preferencia, pero no es mía. Debo permitir también que otro vehículo salga. Precisamente por eso los peritos en tránsito se han enfocado tanto en esas cuestiones de accidentes. Sí, es preferencia, pero la culpa la tuviste tú. Pero es que es preferencia. Sí, es una avenida con preferencia, pero la culpa la tuviste tú porque ya había ingresado la tercera parte del vehículo y se lo aventaste. Bien, ahora, sabiendo que tenemos una unidad rotulada y un uniforme, la vía pública no es del servidor público. Ellos son trabajadores de la ciudadanía, pero no queda muy claro esto. Entonces, pues también no solamente los cafres tienen accidentes, causan pérdidas materiales, no solo en sus unidades, que no son de ellos, las pagamos todos, así como viviendas, y cuando son por vidas, pues tendrán que responder ante ello. Postes de luz tirados. Cuando un conductor raya en una carretera el asfalto, la sanción es cobro por centímetro rayado. Aquí, ¿qué sanción tienen los servidores públicos? Curioso, hay que analizar. Bueno, factores que intervienen en el manejo ofensivo son la velocidad, la carga, cuando no podemos controlar el vehículo, peso y el estado de la pista. Bueno, en estado de la pista y adherencia de las llantas es un tema que todos debemos conocer. Para que nosotros podamos salir a carretera o que circulemos por avenidas donde hay velocidad permitida a 80 kilómetros, nuestras llantas deben de tener buen dibujo. ¿Por qué? Porque es lo que va a dar la adherencia al asfalto. Hay llantas que abren o guían y hay otras que tienen adherencia. Pero es un tema que se desconoce por quien compra un vehículo. Por el contrario, yo veo que aquí compran llantas usadas, ya viejitas, solo para salir del problema y poder mover su unidad. Aquí es bien importante que en el manejo defensivo el conductor tenga buen vehículo, no un buen vehículo, buenas llantas. Cheque cómo lo manejo, el aceite, el anticongelante y que respete la velocidad. La falta de pericia y con distractores, ese es un tema bien importante. Subimos a transporte público y vemos al del camión sacando la mano y dándose las 3 de cigarro. Transporte público creo que está prohibido, ¿no? Las leyes de salud prohíben que el tabaco sea consumido en el interior de unidades, tanto en taxis como en camiones. Pero el chofer, si se va echando su cigarrito, lo termina y va manejando y va con el celular. Qué riesgo para todos los que van a bordo de esas unidades, por esos señores llamados cafres. Aquí, pues, clara muestra que el teléfono actuó como distractor. Yo no tengo nada en contra de los medios electrónicos, solamente que hay tiempos para todo. Y el hecho de tomar un vehículo es manejarlo con responsabilidad. Cuando yo tomo el celular, ya no estoy siendo responsable y lo que pasa aquí. Se volvieron cafres, chocaron por distraerse. Elementos de seguridad que deben estar en los vehículos, todos los vehículos, todos, recientes o anteriores, deben de traer sus documentos en regla, empezando por ello. Un botiquín de primeros auxilios, extintor,
deben de traer su llanta de refacción, deben de traer un gato con llave de cruz, deben de traer los triángulos de seguridad para cuando el vehículo se detiene. Estos se han puesto de 7 a 15 metros de distancia en sentido escalera, para que el conductor que viene por atrás vaya viendo los señalamientos. Chaleco reflejante, si es en la noche. Una caja con herramienta, por si podemos darle alguna, apretar, alguna reparación para poder salir de este incidente. Pero si nos abocamos a checar, nadie lo trae, no trae ni incluso mi gato, o la llanta, que es lo peor, ¿verdad? Un manejo preventivo responsable, obviamente al meter el gato nos indica que trae su llanta. Los vehículos nuevos, la mayoría traen un extintor de 600. Esto debería ser una regla para todos. Los cafres que se creen pilotos de Fórmula 1 en cuanto se suben al carro. Hay tantos tipos de conductores como autos en el mundo. Están los responsables, que son los que se toman el viaje con calma. Los histéricos, o los que se creen que las calles son una pista de Fórmula 1. Sin embargo, cualquiera que sea tu personalidad, es importante respetar las reglas básicas de tránsito y convivencia para evitar el tráfico, los accidentes y las multas. La mayoría nos jactamos de ser conductores de 10, pero si nos examinaran como en Japón o como en los Estados Unidos para obtener nuestra licencia de manejo, yo aseguro que el 90% de las personas aquí en México no la tendríamos. Es un examen exhaustivo, un examen delicado y sobre todo con pericia. No tendríamos en un 90% de personas que conducimos nuestra licencia. Empezando por los neuróticos, por los cafres, los que subiendo se creen que el vehículo es un carro de carreras. Cuando tienen vehículos de alta cilindrada, pues mayor consumo, mayor velocidad y mayor peligro y riesgo para quienes están cerca de esa persona. Hay vehículos que por el torque, al avanzar, tiene tanto poder el vehículo que se colea y ya lastimó a personas que están alrededor. Hay que ser conscientes. Un manejo defensivo nos indica que todos debemos tomar nuestro carril y respetando los límites de velocidad en carretera o en ciudad. Pero cuando nosotros somos irresponsables y no respetamos este tipo de manejo defensivo, sacamos el celular y nos distraemos. Ahí ya hubo un problema. El distractor ocasiona que nos salga un motociclista, una persona y nos lo llevamos. Este tipo de situaciones son las que nosotros nos debemos enfocar a pensar y a hacer conciencia. Un accidente, un evento de tránsito por imprudencia nos puede llevar a prisión, al privar de la vida a alguien por manejo imprudencial. Pero pues cuando pasa es cuando ya hacemos conciencia. No existe necesidad, debemos poner atención a esto. Que si la imprudencia causa pérdidas, claro. Imprudencia y el creer que la unidad, porque es de modelo reciente, tiene una velocidad, unos frenos potentes. Queremos hacer lo que hacen en las películas. El manejo de alto riesgo es una preparación constante. Si vemos en las películas que alguien pasa por abajo de un tráiler, es en películas, no en la vida real. Ni tenemos las llantas, ni el vehículo, ni la altura del mismo para hacer ese tipo de acrobacias. Son vehículos preparados y las personas que los conducen son gente diestra, gente experta en el manejo de alto riesgo. Nosotros no estamos preparados para llevar a cabo este tipo de situaciones. Hay películas de acción donde vemos que carros compactos pasan abajo del tráiler de un lado a otro. Eso no es cierto, son películas, en la vida real es diferente. Y prueba de ello, no esta, muchas diapositivas y videos, donde las gentes pierden la vida al tratar de hacer algo que vieron en una película. Y más cuando ya ingirieron algo de alcohol. Eso solo se ve en películas, no en la vida real.
El manejo de alto riesgo es el que yo les había comentado, que se lleva a cabo en dependencias federales y que se tienen que preparar de manera constante. Por lo general se preparan en manejo de alto riesgo las personas que van a ser escoltas, quienes protegen funcionarios, pero no un civil, una persona común y corriente que trae un vehículo normal. El manejo de alto riesgo en México poco se conoce, ya que por lo general se usa en películas, pero muchos cafres lo usan creyéndose diestros o queriendo imitar lo que vieron en cintas en películas, ¿verdad? Y es ahí donde se dan los peores accidentes por los llamados cafres. No cuentan con vehículo, como unidad adecuada, con el peso, la altura, las características para que puedan pasar, pues hasta pierden la vida. Ese tema es muy bonito, la verdad, y más que nada lo quise tocar para que hagamos conciencia que el transporte público, los choferes, los cafres que se les llama, deben ser bien conscientes, ya que a bordo llevan niños, llevan personas adultas. Todos merecemos respeto, y si alguien no tiene capacidad para comprar un vehículo y tiene que tomar transporte público, debe ser el mismo respeto en el transporte público de aquí, como en el de Michoacán, como el de Chiapas, como en el de cualquier país. Solamente aquí se da la falta de respeto a la persona que sube ese tipo de vehículos. No les dan el cambio, son ofendidos, no les dan su boleto, la gente que está parada, el cafre les avienta la unidad. Debemos concientizarlos, debemos tomar medidas en eso para que todo marche bien, no tengamos problemas jurídicos legales por atropellar a alguien o lastimar o golpear un carro. Hay que manejar con prudencia. Bien, como siempre, Protección Preventiva les agradece que estén todos y todas ustedes con nosotros. Estos temas que estamos dando, de verdad, vienen muchísimos diferentes, temas que no se han dado aquí en Veracruz y que los tenemos a la vista, pero que nadie se interesa en darlos, nadie se interesa en difundirlos. Sabemos de la problemática, pero queremos seguir así aletargados. Curiosamente nosotros, Protección Preventiva, lo hacemos con la finalidad de culturizar, de preparar, de que abramos los ojos y que tengamos por lo menos una ciudad de Veracruz más tranquila, más segura, más limpia, sin que seamos vulnerables, no por eventos climatológicos, naturales, no, sino por nosotros mismos como seres humanos. Protección Preventiva les abre las puertas para que se certifiquen en el estándar de competencias S0500, anticorrupción en la administración pública, así como el 301, elaboración de manuales. Nosotros estamos ubicados, ahí ya tienen los datos en el flyer. Les esperamos para las próximas alineaciones, evaluaciones y trámite para certificación de ser competentes. Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, agradece que hayan estado presentes con nosotros y les voy a dar una reseña de lo que viene en el próximo tema. Yo creo que va a haber más personas conectadas, tenemos muchas flechas ahorita. Viene un tema que se llama cárceles, las prisiones en México. Creo que vamos a tener mucha gente, ya de por sí me habían pedido el tema. Que tengan excelente tarde todas y todos ustedes. De corazón agradecemos que estén con nosotros.